Vale, una vez comentado esto, chicos, vamos a pasar a comentar algunas de los arquetipos, algunas de las estrategias más frecuentes, ¿vale? Estas estrategias, no hay ninguna infalible, no hay ninguna que sea la mejor, va a depender de cómo las juegues, va a depender de quién las juegues, cómo esté buildeado el equipo y tal. Pero digamos que son las más básicas y las más populares, por así decirlo, ¿vale? Vamos a empezar por la estrategia, por así decirlo, por el arquetipo de equipo de Good Stuff, ¿vale? Good Stuff significa cosas buenas, la buena, ¿vale? Estos equipos se caracterizan por estar formados por 6 pokés de los mejores del formato, ¿vale? De los más meta, correctamente. Las cabras, los goats del formato. Como ejemplo, tenemos el ejemplo de Shohei Kimura, el actual campeón del mundo, que llevaba un equipo que eran, pues, yo creo que eran los 6 mejores Pokémon de ese formato, en ese momento. A lo mejor había alguno más por ahí y tal, pero bueno, tenía Urshifu, tenía Landorus Therian, tenía Mongoose, tenía Fluttermane, tenía Chien-Pao, o sea, era lo mejor que de lo mejor, ¿vale? Y tenía Ferropalmas, era lo mejor que había. ¿Había algún otro Poké por ahí que pudiera tal? Pocos más. Yo creo que esos 6 eran los 6 mejores. Entonces, ¿qué estrategia sigue un equipo así? En realidad no sigue ninguna estrategia fija, sino que se beneficia de la potencia de esos Pokémon, de lo rotos que están esos Pokémon con respecto a otros, y de ahí, con un buen entendimiento, con una buena construcción de los Pokémon y unas buenas partidas, unas buenas, siendo bueno, básicamente una buena manera de jugar, pues puedes abusar un poquito del rival, porque pues mi Pokémon pega más que el tuyo, mi Pokémon aguanta más que el tuyo, mi Pokémon pega mucho y es muy rápido, mi Pokémon tiene acceso a un movimiento que condiciona mucho la jugada tuya, como por ejemplo Among Us con Espora o así. Simplemente se trata de intentar abusar jugando muy bien el equipo y beneficiándote de que esos Pokémon son más buenos que los demás, digamos, ¿no? Y aparte tenían sets raros, por ejemplo Urshifu con Taunts y Close Combat y Flutter con Teraplanta Energy Ball. Claro, normalmente cuando haces un equipo de Good Stuff para llegar arriba, yo creo que no lo puedes plantear de la manera estándar que todo el mundo tal, ¿no? Siempre le tienes que dar un pequeño girito y optimizar, a lo mejor enseñarle un movimiento a un Poké que normalmente no lo lleva en el meta, pero que tiene acceso a él y pues te habilita cierta ventanita de posibilidades, como pues Mofa en Urshifu o pues eso, un Fluttermane con Teraplanta Energy Ball. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay un Pokémon de agua, como el propio Urshifu o como Dondozo, que tu equipo no tiene una manera eficiente de tirarlo, pero si pones a un gran atacante especial como Fluttermane con un movimiento de planta con Stab, pues a lo mejor ahí ya tienes solucionado ese problema, ¿no? Esos cambios son especialmente útiles en equipos de Good Stuff, porque Fluttermane es tan buen Pokémon que te puedes permitir perder capacidad ofensiva por el lado del tipo fantasma o del lado del tipo hada para ganar capacidad ofensiva por el lado de tipo planta y así hacer que un Pokémon como Fluttermane siga siendo útil como Fluttermane, que es hada fantasma, pero que pase a ser muy buen atacante de tipo planta también. No pierde las propiedades que tiene como atacante de hada fantasma y gana muy buena potencia ofensiva como tipo planta, ¿no? Y no todos los Pokémon se permiten o se pueden permitir hacer eso, porque a lo mejor hay Pokémon que no son tan exageradamente buenos como Flutter, ¿no? Y pues sacrifica, si le meto Energy Ball Teraplanta a Flutter, pues pierdo la potencia que me da el Tera Hada y con los ataques de Hada no hago tanto daño, porque mi Poké en vez de tener 800 millones de ataque especial como Fluttermane, tiene menos, ¿no? El Taunt para Among Us, el Teraplanta para Urshifu, está bien pensado, claro. Vale, ¿qué más arquetipos hay? La contraparte de un arquetipo de Good Stuff, yo diría que es un equipo antimeta. ¿Qué es un equipo antimeta? Un equipo antimeta es un equipo formado por Pokémon o por planteamientos estratégicos que buscan única y exclusivamente neutralizar a esos Pokémon o planteamientos estratégicos que son meta. ¿Vale? Tú entras en Picalytics y ves la cantidad de Pokémon más usados. Vale, entiendes
qué roles y qué estrategias siguen los equipos en los que esos Pokémon son más usados, que son los equipos más usados. Entonces yo, a la hora de plantearme un equipo, puedo decir, vale, entonces en vez de jugar al meta, voy a intentar hacer un equipo que neutralice de una manera muy eficiente esos equipos con esos planteamientos o a esos Pokémon. Entonces, en vez de buscar tener, por ejemplo, un Fluttermane más fuerte que el resto de Fluttermanes, busco tener un Poké al que Fluttermane no le pueda hacer nada de daño y yo le pueda hacer muchísimo daño a Fluttermane, ¿vale? Como por ejemplo Tinglu puede molestar muchísimo a Fluttermane. Tinglu Tera cristalizado, le puede hacer muchísimo daño con Heavy Slam, por ejemplo, ¿no? Puede ser un Poké que moleste bastante a Fluttermane. O un Pokémon defensivo con Tera tipo veneno, como es el caso del famoso equipo, como dice Luis, el famoso equipo de Riopasser y Pokéalex con el Porygon 2 de Teratipo Veneno, el Tinglu Teratipo Hada, con el Among Us por ahí, Incineroar y tal, ¿no? Es un equipo que lleva algunos Pokés meta, pero que el planteamiento que tiene está enfocado solamente a hacerle contra a la mayor parte de equipos más usados o de arquetipos más usados, ¿vale? Buscas tener siempre al menos una manera de enfrentarte o de complicarle al menos mucho las cosas a los arquetipos más usados, ¿vale? Normalmente para ciertos matchups en un equipo anti-meta tienes casi un 100% de victorias, simplemente por posicionamiento, por matemática pura. Un equipo anti-meta tiene que tener algunos matchups que le gane prácticamente el 100% de las veces. Y al resto de matchups, por lo menos poderles dar guerra. Obligarles a forzarles 50-50. Forzarles mucho juego mental, de no saber qué me va a hacer el rival. Entonces tenerle que ganar no de una manera sobrada, no de una manera opresiva, sino tenerte que currar la victoria, complicar las cosas. Entonces, un equipo anti-meta en manos de alguien muy bueno puede hacer verdaderos destrozos en una competición. Vale, ¿qué pasa con los equipos anti-meta? Un equipo, así como un equipo good staff es muy fácil de buildear. Yo vengo a Spicalytics, quiero buildear un equipo good staff, cojo Fluttermane, Incineroar, Ogerpon, Tornadus, Rillaboom, Chien-Pao. Pillo a esos 6 Pokémon, pillo Flutter, le meto Shadow Ball, Moonblast, Dazzling, protección, le meto Booster Energy y le pongo esta build, Incineroar, Fake Out, Flare Blitz, Parting Shot, Knockoff, le pongo Citrus Berry y le pongo esta build, Ogerpon, le pongo Ivy Cudgel, pim pam, le pongo esta build aquí y ya estoy haciendo un equipo good stuff, ¿vale? Otra cosa es que, obviamente, para optimizarlo vas a tener que buscarte un poquito tú mismo el cómo optimizar ciertas debilidades y tal, pero es tan fácil de hacer como eso. Vale, eso es un equipo good stuff y se hace así. ¿Te va a ir bien con ese equipo? A lo mejor no eres el campeón del mundo con ese equipo, pero mal no te va a ir si sabes un poco jugar. Vale, poco a poco te vas a dar cuenta de que a lo mejor te falla ciertas resistencias, hay algún matchup que se te complica y tal, y ahí es donde adaptas tú movimientos, habilidades, objetos o algún spread de Vs. Pero mal no te va a ir, porque son los mejores Pokémon del formato. Sin embargo, para hacer un equipo anti-meta, necesitas ya darle una vueltita a la vaina. Necesitas probablemente tener más conocimientos del juego, más conocimientos de cómo se buildea, de cómo se optimiza, conocer más cantidad de Pokémon, conocer más cantidad de movimientos, jugar con los teratipos, tirar un poquito de calculadora. Es más complicado para una persona no muy experimentada crear un equipo anti-meta bueno que para una persona experimentada. Sin embargo, un equipo good staff, por lo menos plantearlo, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Simplemente teniendo acceso a estas herramientas como Picalytics, ¿verdad? Picalytics. No sé por qué, pero algo me dice que Pokéalex y Riopasser están cocinando un Zapdos Galar para Utrecht. Zapdos Galar me parece un Pokémon que le hace muchísimo counter al meta actual, por ejemplo. Zapdos Galar le puede one-shotear a prácticamente todos los Fluttermane. A Incineroar con tipo lucha le pega una hostia negra. A Ogerpon al ser tipo planta le condiciona altera o le pega una hostia negra. A Urshifu al ser lucha le pega una hostia negra. A Rillaboom le pega una hostia negra. A Chien-Pao le pega una hostia negra. Prácticamente hace counter a todo el meta. Incluso tiene herramientas para enfrentarse a Raging Bolt, porque tiene ataques de tierra.
el Zapdos. Entonces, incluso Raging Bolt, que debería pegarle muy duro por el tipo eléctrico, Zapdos aún le puede hacer algo. Entonces, está muy bien. Está muy bien. En cuanto a algún pro, algún profesional y tal, buildea un equipo antimeta y consigue llamar la atención de alguna manera de la comunidad, bien sea ganando, bien sea jugando muy bien y tal en algún torneo, ese equipo funciona como antimeta, pero pasa a ser meta, ¿no? Pasa a ser un equipo que hay que tener en cuenta a la hora de tú hacer un planteamiento competitivo, porque ya sabes que hay alto porcentaje de probabilidades de que te encuentres a ese equipo que vino del antimeta, ¿no? Y lo mismo con los pokés, ¿vale? Un Pokémon bastante conocido que fue y vino del meta y tal en esta generación es Farigiraf, por ejemplo. Farigiraf es un Pokémon que al principio, pues oye, bien, pero sin más. Poco a poco empezó a subir muchísimo en uso la estrategia de Priority Spam, ¿vale? Que vamos a hablar ahora de ella. Y pues alguien en algún momento se dio cuenta de que Farigiraf te inmuniza contra los movimientos de prioridad, que encima setea Trick Room, que pega bastante bien con los stabs que tiene, que es un normal psíquico. Entonces nació para hacerle counter a un planteamiento hiperofensivo que se estaba volviendo muy opresivo, muy meta, y hoy en día Farigiraf es un Pokémon meta. Vale, es un Pokémon meta que se usa en arquetipos de distintos arquetipos de estratégicos, ¿vale? Vamos con otro arquetipo, ¿vale? Que sería precisamente lo que estamos hablando, el arquetipo de Hyper Offense, los hiperofensivos, ¿vale? ¿Qué es un equipo hiperofensivo? Un equipo hiperofensivo, como la propia palabra dice, es un equipo que busca hacer la mayor cantidad de daño posible en la menor cantidad de tiempo posible, ¿vale? Pokémon muy blandos que pegan duro y muy rápido, Pokémon muy gordos que pegan lento pero muy duro, Pokémon que hacen mucho daño, básicamente, ¿vale? Puede haber una estrategia hiperofensiva de Pokémon que a lo mejor no son los que más daño hacen, pero acompañados de un compañero que les disminuye las resistencias a los rivales, ¿no? Por ejemplo, un Whimsicott poniendo llanto falso en los rivales y tú pegándoles un golpe por el lado especial, ¿vale? En esencia, son equipos que buscan hacer la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible. ¿Cuántos planteamientos o cuántas estrategias hay dentro de este arquetipo? Pues hay un mogollonazo de ellas, ¿vale? Hay un mogollón. Pero me parecen las principales a tener en cuenta las estrategias de Trick Room, sobre todo lo que se llama Hard Trick Room, que son equipos que mínimo 5 de los 6 Pokémon tienen que estar dentro del espacio raro para sacar su máximo potencial. Y después Priority Spam, ¿vale? En el caso del Trick Room, como os digo, sobre todo el Hard Trick Room, ¿vale? Son equipos que la mayoría de sus Pokémon, por no decir todos, son lentos, pero se caracterizan por hacer bastante daño, o bien por el lado físico, o bien por el lado especial. De esta manera, la estrategia de este tipo de equipos, en lo que se basa es en garantizarte que en turno 1 vas a poder setear el espacio raro con alguno de tus dos Pokémon, estamos hablando de VGC, ¿vale? Con alguno de tus dos Pokémon, para después, a poder ser antes de que se acabe el espacio raro, que sabéis que dura 4 turnos, haber ganado la partida o haber hecho tantísimo daño al rival que ya no tenga manera de recuperarse, ¿vale? O garantizarte que puedes setear el Trick Room una segunda vez o algo así, ¿vale? Pero normalmente lo que quieres es setear el Trick Room, barrer al rival antes de que se acabe. Eso es lo óptimo en una estrategia de Trick Room, ¿vale? Obviamente, el rival también juega, no siempre te va a salir. Hay maneras de hacerle counter a eso, porque si no sería el mejor arquetipo. Y, bueno, pues es un arquetipo guay, es divertido de usar y tal, pero tampoco es el mejor, el infalible, ¿no? Hay que saberlo jugar. Y después está el Priority Spam, del que hablábamos ahora, se me ocurre. Priority Spam, pues es un poco incluso lo contrario, podríamos decir, al Trick Room, ¿no? Tú lo que buscas es ignorar las velocidades y tener muchísima capacidad ofensiva con movimientos prioritarios, movimientos que
pues eso, ignoran las velocidades y tienen alta prioridad. Siempre van antes que el ataque del rival independientemente de la diferencia de velocidad entre ambos pokés, ¿vale? El más conocido, el más popular y tal, es el arquetipo de Paonite, ¿no? Actualmente. El Chien-Pao acompañado de Dragonite. Chien-Pao es un Pokémon que hace que le hagas más daño a todos los Pokémon que hay en el terreno de combate, porque les disminuye la defensa un 30%. Y Dragonite es un Pokémon que tiene mucho ataque físico, que debido a la mecánica de la teracristalización puede ser de tipo normal y tiene acceso a Extreme Speed, velocidad extrema, que es un movimiento de tipo normal, de alta prioridad, con 80 de potencia. Entonces, bueno, pues todo eso junto, más un objeto que potencie el daño del Dragonite, hace verdaderos destrozos en muchísimos equipos, ¿no? Eso lo puedes acompañar con otros usuarios de Extreme Speed como Entei, lo puedes acompañar de otras cositas, ¿no? Pero bueno, son otros equipos hiperofensivos. ¿Hay más equipos hiperofensivos? Por supuesto. Por supuesto. Un equipo que priorice hacer la mayor cantidad de daño en el menor tiempo posible, siga la estrategia que siga para lograr eso, se considera un equipo hiperofensivo, ¿vale? Por ejemplo, el arquetipo de Tornadus Urshifu. Tornadus Urshifu también es una core hiperofensiva. Luego depende cómo la complementes con los otros 4 pokés, pero en sí el planteamiento es hiperofensivo. Lo que quiere hacer Tornadus es ponerle la lluvia a Urshifu para que Urshifu one-hitee a todo Dios, o ponerle el viento afín para que pegue antes que el resto de la gente y one-hitee a todo el Dios. Entonces, en principio, también es otro planteamiento hiperofensivo y tal. ¿De qué depende de que tu equipo sea hiperofensivo o tal? Va a depender un poquito de, no solamente de la core del equipo, sino también de cómo lo complementes, ¿no? Después, yo haría como el contrapunto del planteamiento ofensivo de los arquetipos hiperofensivos. Yo aquí he puesto los equipos Stall, ¿no? Los equipos Stall son equipos que lo que buscan es permanecer la mayor cantidad de tiempo en el campo de batalla y ganar el combate a base de desgaste del rival, ¿vale? Desgastando al rival. Normalmente estos planteamientos ofensivos son poco populares en el formato VGC, ¿vale? Porque ya las propias características del formato VGC no dan tanto pie a estalear, ¿vale? Siempre hay algún poke que pueda hacerlo excepcionalmente bien dentro de VGC. Estamos hablando de VGC actual, ¿vale? Como por ejemplo Garganacl. El Garganacl es un poke que no lo hace mal y tal. Anteriormente, en regulaciones anteriores, debido a que había menos cantidad de Pokémon fuertes, pues lo hacía mejor. Otro Pokémon que tampoco es que sea demasiado bueno, pero su manera de usarse normalmente es estalear, es el Wo-Chien, por ejemplo. Celestina en el pasado, pues Celestina en otras generaciones y tal, ¿no? Son Pokémon que buscan desgastar al rival poco a poco, mientras ellos se posicionan y son muy difíciles de tirar, ¿vale? Suelen ser Pokémon defensivos, o sea, con buenas estadísticas invertidas en defensa, y que aparte, normalmente, la combinación de tipos les apoyan bastante, ¿vale? Suelen tener tipos, tipo acero, tipo veneno, tipo agua, y de esos tipos suelen estar muy presentes en planteamientos Stall, ¿vale? Pero bueno, son planteamientos que tienen más cabida a día de hoy en los formatos de singles que en el propio VGC, ¿vale? ¿Se puede hacer un equipo de VGC en 2024, regulación F, que sea Stall? Sí, se puede. Lo que pasa que, bueno, tienes que complementarlo. No creo que sea muy eficiente hacer un equipo de full Pokémon que estalean, pero tener ahí un Poké muy molesto que te estalea, o dos, puede funcionarte perfectamente, ¿vale? Hay muchos factores, como dice Rally. Pokémon que pueden ser a día de hoy buenos estaleando. En singles hay más, ¿vale? En singles hay más. En singles a día de hoy Garganacl sigue siendo muy bueno, Registeel es muy bueno, Umbreon es bastante bueno, pero en VGC, en dobles, ya no va a depender tanto del Pokémon, sino de en qué equipo esté el Pokémon. ¿Es Wo-Chien un buen Pokémon en VGC? No, no es buen Pokémon en VGC. Ahora, ¿es Wo-Chien útil en VGC si su equipo lo complementa de alguna manera? Por supuesto, igual que casi cualquier Pokémon puede llegar a serlo, ¿vale?
Supongo que muchos sabéis el mítico ejemplo de un Pachirisu campeón del mundo. ¿Es Pachirisu un buen Pokémon en VGC? No, no es buen Pokémon en VGC. ¿Fue Pachirisu clave para la estrategia del equipo de Seiyun Park en el Mundial de 2014? Sí. Entonces, Pachirisu no era un buen Pokémon, pero era justo el Pokémon que le hacía falta a ese equipo para asegurarse de que los otros Pokémon, en concreto el Mega Gyarados, pudiera sacar su máximo potencial. Entonces, ¿fue útil Pachirisu? Muy útil. ¿Es bueno Pachirisu? No. Lo mismo puede pasar con prácticamente cualquier Pokémon. Y por último, y no por ello menos importante, para mí incluso más importante que los arquetipos anteriores que hemos hablado, ¿vale? Yo quería hablar de los arquetipos de Balanced, ¿vale? Los equipos equilibrados, los equipos balanceados, ¿vale? ¿Qué es un equipo Balanced? Pues es un equipo que precisamente, como su propio nombre indica, es un equipo que tiene alta capacidad de adaptación, debido a lo equilibrado de las características de los Pokémon que lo componen. Es decir, tiene buena capacidad para atacar, también tiene buena capacidad para posicionarse, para defender, etc. ¿Cómo consigues eso? Hay 45.000 millones de maneras, literalmente, de conseguir un equipo balance. Seteando pantallas para aumentar la resistencia de Pokémon bastante ofensivos, controlando el daño con Pokémon como Incineroar, por ejemplo, Pokémon usuarios de Snarl, como puede ser Raging Bolt, sin ir más lejos, para ganar posicionamiento, con algún tipo de mecánica que pueda curar a un Pokémon que está constantemente entorpeciendo las plays de los rivales, con Pokémon muy molestos, como puede ser Amoonguss o alguna cosa así. Hay un montón de maneras de hacer que un equipo sea balanced, ¿vale? Y hay un montón de factores que hacen que un equipo sea balanced. Ahora, una de las principales formas de plantear un equipo balanced tradicionalmente, a la hora de construirlo desde cero, es intentar que lo básico, lo más básico de Pokémon, que son los tipos de los Pokémon, de alguna manera se complementen. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos eso? Mediante lo que se conoce como las cores elementales, ¿no? Las cores de typings, ¿no? Ya hemos hablado de que una core en un equipo de competitivo puede ser simplemente el planteamiento que vertebra la capacidad ofensiva normalmente de ese equipo, ¿no? Por ejemplo, el Chien-Pao Dragonite. Chien-Pao Dragonite es una core hiperofensiva. Por ejemplo, el Trick Room que hablábamos de Indeedee Armarouge o de Indeedee Hatterene. Eso es otra core también. Pero en ese caso no se complementan de manera con los tipos, no se complementan de manera defensiva, sino que se complementan por sinergias entre ellos, ¿no? Indeedee te pone el campo, Armarouge spamea Expanding Force, el Dragonite spamea Extreme Speed, mientras Chien-Pao le baja la defensa con su habilidad a los rivales. Es una sinergia, pero no es una sinergia que tenga que ver con los typings de los Pokémon. Sin embargo, en un equipo balanceado vas a buscar, también puedes buscar este tipo de sinergias, pero como lo que buscas normalmente es que te sea cómodo posicionarte en la batalla para ganar esa ventajita estratégica, lo que se llama el posicionamiento, normalmente las cores se plantean con Pokémon en base a sus tipos, ¿vale? Eso, normalmente no, pero es una manera bastante común de plantear estos equipos, el cómo se construyen estos equipos. Existen quizá 3 cores que son las más comunes y se basan en un triángulo de resistencias y debilidades, ¿vale? Está la core elemental, el triángulo de resistencias debilidades que toda persona que haya jugado a Pokémon alguna vez conoce, que es el triángulo de resistencias debilidades de los iniciales de todas las regiones. El fuego le puede a planta, planta le puede a agua, agua le puede a fuego. ¿Vale? Entonces, una manera de construir una core que entre ellos se complementen bien en cuanto a resistencias debilidades es esta core de agua, planta y fuego. ¿Vale? Un Pokémon como por ejemplo Incineroar al lado de un Pokémon como Rillaboom y de un Pokémon como Urshifu
pues ya en sí componen una core elemental en la que las amenazas, por ejemplo, de tipo tierra que puede tener el Pokémon de fuego Incineroar, puede entrar Rillaboom a resistir un ataque de tipo tierra, mientras que Urshifu le puede hacer daño al Pokémon de tierra. Le van a pegar un ataque de tipo planta a tu Urshifu de tipo agua, pues puede entrar Incineroar a resistirlo. Entonces se complementan defensivamente entre sí y eso hace que a priori te dé una mayor capacidad de posicionamiento de tus Pokémon, ¿vale? Obviamente siempre va a ser mejor usar a un Pokémon de tipo fuego en una core elemental que sea buen Pokémon, como Incineroar o como Gogen Fire, que usar a un Pokémon de tipo fuego que sea una puta mierda como, pues, Scovillain o yo qué sé, ¿no? Obviamente cuanto mejor el Pokémon, mejor. Pero aquí lo que intenta priorizarse es la compatibilidad y las sinergias entre los propios tipos, ¿vale? Esto sería la core elemental. Yo no sé exactamente si se llama así y tal, yo siempre le llamo core elemental, ¿vale? Que es la de los pokés iniciales de todas las regiones: fuego, agua, planta. Pero aparte hay dos más, ¿vale? Hay una core que se usa bastante y a mí me gusta mucho, aparte de por el nombre con el que se la conoce popularmente, que es la core fantasía, ¿vale? A mí me gusta bastante porque tiene tipos muy guays, que a mí me gustan mucho. Son los tipos acero, hada y dragón, ¿vale? Es otro triángulo de efectividad de resistencia, si os fijáis. Acero es súper efectivo contra hada y lo resiste al mismo tiempo. Hada es súper efectivo contra dragón y hada es inmune a dragón. Y acero resiste dragón. Es verdad que acero no le hace súper efectivo a dragón, pero sí que lo resiste. Entonces ahí tenemos una core que no interactúa exactamente igual que las cores elementales, pero que se basa un poco en lo mismo, en un triángulo de resistencias-debilidades. Vale, pues como bien decíais aquí en el chat, el último de las cores elementales, ¿no? De las cores triangulares, vamos a decir, es la de... Yo no sé cómo se llama esto en el argot popular de la comunidad y tal, pero bueno, es la de psíquico, siniestro y lucha. En este caso sí que hacen un triángulo de efectividades y resistencias, solo que hay una inmunidad por en medio, ¿vale? El psíquico le pega súper efectivo al tipo lucha, el tipo lucha le pega súper efectivo al siniestro y el siniestro le pega súper efectivo al psíquico. Sin embargo, a la hora de resistir, psíquico sí resiste lucha, lucha sí resiste siniestro, pero siniestro es inmune contra psíquico. Entonces no es exactamente igual que la de fuego, agua y planta, pero es muy similar, ¿vale? En este caso, la core del miedo, podría ser. En este caso, la interacción básicamente es la misma. Lo que pasa que por cómo son los tipos de este triángulo, es una core que normalmente tiene un planteamiento más ofensivo y menos defensivo. No buscas tanto resistir, sino tener respuesta para diferentes... Tener un abanico de respuestas ofensivas más amplia que de resistencias en sí, ¿vale? ¿Por qué es esto? Simplemente por los tipos que son, ¿vale? El tipo psíquico defendiendo es bastante malo. Eso sí, atacando, pues ataca bastante bien. El tipo lucha, 3/4 de lo mismo. El tipo lucha es de los mejores tipos ofensivamente hablando, pero defensivamente hablando es pochito, es muy mediocre. Y el tipo siniestro, 3/4 de lo mismo. Defensivamente, pues ok, pero ofensivamente y sobre todo en versatilidad es bastante bueno, ¿no? Tiene movimientos muy buenos como el desarme, tiene movimientos, bueno, en general bastante buenos, ¿no? ¿Sabéis lo que tiene de malo y lo que para mí hace que la core esta que acabamos de comentar de siniestro, psíquico y lucha esté, digamos que en otra liga, ande en otro círculo con respecto a las dos anteriores que hemos comentado? Y es que no interactúa con las otras. La core de hada, dragón, acero sí interactúa con la core elemental, porque un dragón resiste fuego, resiste agua y resiste planta, y un acero resiste planta y es débil a fuego. Un fuego resiste hada, por ejemplo, ¿no? Es decir, entre ellas sí interactúan, pero estas cores no interactúan de ninguna manera con la de psíquico, siniestro y lucha.
Y si interactúan muy poquito y normalmente salen perjudicados la core de Psíquico Siniestro Lucha. Sobre todo con el tipo Hada. El tipo Hada le hace súper efectivo a Lucha y le hace súper efectivo a Siniestro. Y Psíquico no lo resiste. Y después, ninguno de esos tres tipos es resistente ni súper efectivo contra los tipos elementales. Les pega daño neutro. Y el tipo acero resiste a uno de los tipos, que es el psíquico, y es débil a otro de los tipos, que es el lucha. Entonces las interacciones son menores y normalmente sale perjudicada la core psíquico siniestro lucha. En cuanto a las pocas interacciones que tiene con las otras dos cores. Entonces yo creo que por eso es menos popular y menos... suele vertebrar menos equipos. Nada más, ¿no? Spicalytics.